Onda Cero. Hoy es uno de esos días en los que muchos nos preguntamos ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida? ¿Hasta qué punto tiene que estar sufriendo? ¿Cómo tiene que ser el dolor para que consideres que suicidarte, que quitarte de medio es la única salida? ¿Cómo se puede ayudar a estas personas? El suicidio es uno de los temas, yo creo que siempre ha sido tabú y que afortunadamente da la sensación de que está empezando a dejar de serlo, porque los expertos nos cuentan que lejos de lo que creíamos hasta no hace mucho tiempo, no sirve de nada ocultarlo. Es más, hay que contarlo. Hay que contar que son datos que vemos hoy en la página web de Onda Cero, un espléndido trabajo que han hecho nuestros compañeros sobre depresión, salud mental, suicidios. Cada día se suicida en España una media de 11 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 11 personas diarias. El año pasado, el año de la pandemia, ya se ha convertido en el año en el que ha habido más suicidios en nuestro país en el último siglo, incluyendo los años de la Guerra Civil y la posguerra. En 2020 se suicidaron en España 3.941 personas. El 74% eran hombres, el 26% mujeres. Y el dato más duro es que el año pasado se quitaron la vida 61 menores. De ellos, 14 niños y niñas. 7 niños y 7 niñas. Niñas, de alrededor de 10 años. María Jesús Alabarreyes, muy buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches, Juanra. Bueno, el suicidio de nuestra admirada Verónica Forqué ha vuelto a traer este tema tan doloroso a la actualidad. Ayer ya empezábamos a ver por primera vez titulares donde ya no se ocultaba que la actriz se había suicidado, y hoy la reflexión que se nos ocurre es ¿a qué situación se llega? ¿Se tiene que llegar? ¿A qué dolor tan insoportable para llevarte a eso? Y luego el siguiente paso es, ¿está la sociedad realmente concienciada de la importancia de preservar y dar a la salud mental el mismo trato que a la salud física, que a otro tipo de tratamientos? Pues tú fíjate, dices, ¿a qué situación tiene que llegar, no? El suicidio tiene lugar cuando una persona pierde la esperanza, cuando siente que no tiene futuro, que su vida se ha venido abajo, y que con su muerte no solamente se libera de esta situación, sino que fíjate que incluso piensa que es lo mejor para su entorno, de alguna manera. Luego hablas con las personas que están alrededor y bueno, el dolor, el sufrimiento, la angustia es tal, esos sentimientos a veces de qué es lo que no hice, una culpabilidad enorme. Pero realmente la persona suicida está en una situación extrema. Pero tú fíjate, tú comentabas antes los suicidios que ha habido en España el último año. Tenemos que tener en cuenta que de esas muertes el desenlace fatal se da solamente una vez de cada 18 a 20 intentos. Es decir, eso quiere decir que en el último año en España se han producido alrededor de 80.000 intentos de suicidio, que esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero, y además, estas personas, no sabemos si Verónica habría tenido algún intento previo o no, pero lo que es cierto es que la vida de la persona con tendencias suicidas y de todo su entorno se transforma radicalmente tras un intento autolítico, un intento de suicidio. Y sabemos que el suicidio se da siempre dentro de un cuadro depresivo, que la depresión, decimos, es el trastorno psicológico que más afecta a la población occidental, que su incidencia es más del doble en las mujeres, pero que tú fíjate, sin embargo, luego la tasa de personas que se suicidan, que lo llevan a efecto, es el doble en los hombres. Una de las cosas que me llamó la atención ayer cuando nos dieron la noticia fue la forma en que se ha suicidado Verónica. No es lo más habitual en las mujeres, ¿sabes? Es muy habitual en los hombres que se cuelguen, pero no tanto realmente en las mujeres. Y eso indica, digamos, su determinación y su desesperación. Es decir, cuando una persona piensa que eres capaz de dar ese paso en esa muerte además tan dramática, ¿hasta qué punto te tienes que sentir mal para coger y hacerlo, no? Claro. Perdona, Juanra. No, me estaba dando vueltas a lo que podemos hacer, a la necesidad de poner en valor más de lo que está, y no sé si estás de acuerdo conmigo o no, el cuidado de la salud mental, el cuidado psicológico.
Es que esto es crucial y comentábamos cuando hablábamos en octubre de la salud mental, como en España en esto estamos totalmente en pañales, ¿no? Es decir, tendría que ser un cuidado multidisciplinar donde los psicólogos, yo creo que somos las personas que al final estamos más cerca del paciente, pues porque le vemos con más frecuencia, pero claro, tendríamos que tener una asistencia, no tardar 3, 4, 8 meses en tener esa primera consulta, no tener luego continuidad, pero es que no llegamos a 6 psicólogos por 100.000 habitantes en España, cuando la tasa en Europa es de 18. Y honestamente, te puedo decir, una vez que una persona entra y engancha en un tratamiento psicológico, que normalmente cuando es una depresión profunda, bueno, pues tiene que también tener en cuenta un tratamiento bioquímico y el psicólogo se tendrá que coordinar con el psiquiatra, pero una vez que la persona de verdad la enganchas, empieza a sentirse no solamente comprendida, empieza a sentir un poquito de esperanza. Y los psicólogos, entre otras cosas, y los profesionales de la salud mental, algo que no se nos tiene que olvidar nunca es que tenemos que trabajar mucho con la familia, porque no saben qué hacer, Juanra. Ya. Obviamente la hija de Verónica pues estará con una desesperación enorme, pero ¿quién le ha dicho a ella cómo se tiene que comportar o no con su madre, por ejemplo? Es una situación en este aspecto totalmente dramática, ¿no? Si además, fíjate, hay otro tema en este caso que también nos conmociona mucho, y cuando lo leíamos, cuando a la depresión se une el consumo de determinadas drogas y los porros, la marihuana son drogas, la persona puede experimentar al principio una reacción como de cierto bienestar, es muy cortita en el tiempo, ¿no? Es una cierta mejoría, pero es una trampa. Esto sí que es importante, todas las personas que nos estén escuchando y los familiares de esas personas que sabemos que están ahí, por favor, cualquier droga combinada con o sin medicación, lejos de resolver la situación, la agrava y con frecuencia además potencia ese desenlace fatal. Oye, debemos hablar de suicidios, hay que ser cuidadoso porque hasta no hace mucho, como decía antes, era casi un tema tabú en los medios de comunicación. Pero fíjate, esto es como con el suicidio, de verdad que ha habido muchas leyendas urbanas. Una, que es mejor no hablar de suicidio, y esto es absolutamente falso, es decir, cuando tienes algo tan claro como se está produciendo, la cantidad de intentos que tenemos ahora mismo, la frecuencia cómo ha aumentado. Tú decías, ¿no?, lo tremendo en niños de edades tan cortas, niños y adolescentes que se nos están autolesionando. Nosotros en la consulta no hay semana que no recibamos de 10 a 15 adolescentes con autolesiones. Imagínate, claro que hay que hablar de suicidio. Y hay que hablar precisamente para coger y dar las claves, para que la gente sepa además que lo que le está pasando no es la única persona que lo tiene en absoluto, que hay otras personas y que además afortunadamente esto se puede solucionar, podemos encontrar una cierta vía. De la misma forma que otra leyenda urbana es que la gente se anuncia que se va a suicidar, pues ya no se va a suicidar. Esto es una barbaridad. La mayoría de las veces las personas lo anuncian y cuando tenemos un anuncio de suicidio, y se ve muy bien cuando es un puro chantaje emocional, cuando tenemos un anuncio así de verdad, claro que tenemos que estar extraordinariamente atentos y ponernos inmediatamente en manos de profesionales. Hay mucha gente que dice, no, yo sabía que mi hijo, mi mujer tenía una depresión profunda y él intentaba ayudar, pero a ver, si es que eres tú el primero que necesita ayuda, si es que es un tema tan serio que necesitamos ayuda profesional. Nosotros ahora mismo en la Fundación estamos atendiendo todos los días, hacemos un recuento, la semana pasada llevamos más de 3.000 personas, más de 3.000 consultas, personas que a lo mejor en la sanidad pública pues hoy les reciben dentro de 4 o 6 meses y no se puede esperar ese tiempo. Es decir, cuando una persona está en una fase aguda de depresión, es que se te va a intentar, las ideas, los intentos autolíticos son muy frecuentes. Y aquí también quisiera decir, Juanra, no confundamos, hay una depresión profunda y hay un trastorno bipolar que es gravísimo, que a veces las personas tienen esas fases maníacas, pero cuando es un trastorno bipolar fuerte, en la fase depresiva, de verdad, tenemos que coger y tener un cuidado extremo porque casi siempre intentan o tienen ese intento autolítico. Imagino que esto resultaría ocioso para cualquier padre o madre atentos, ¿no? Pero es
¿cómo se detecta? Iba a decir si es fácil, no lo sé, pero ¿cómo se detecta una situación así en un joven, en un adolescente, en un adulto? Que no sé si es igual. Lo que ocurre es que en los jóvenes y en los adolescentes, digamos que las manifestaciones son muchísimo más intensas siempre, ¿no? Pero lo primero que tenemos que ver es un cambio en su comportamiento. Es decir, de repente la persona empieza a estar como mucho más retraída, mucho más pesimista, incluso a veces en los chicos, especialmente mucho más agresivos, es como que tienen una visión de túnel, no tienen ningún tipo de esperanza hacia el futuro, se vuelven muy susceptibles y muy vulnerables ante la opinión de los demás. Aquí también tendríamos que ser extraordinariamente cuidadosos. No saben lo que un comentario, lo que les puede llegar a herir. Se sienten inútiles y sienten que son una carga en ese momento. Y por eso las ideas o los pensamientos suicidas pueden ser como una especie de emoción, ¿no? Les inunda además un sentimiento muy profundo de tristeza. A veces tienen explosiones de llanto que son incontroladas. Otro tema fundamental que diríamos ahí, por favor, que nos levanten un poco las alertas es, se sienten muy cansados. Son personas que en ese momento están directamente agotadas. Tienen alteraciones muy profundas del sueño, pierden el apetito, a nivel motor de comportamiento, pues la pasividad es lo fundamental, no quieren salir de casa, no quieren levantarse a veces de la cama directamente. Es decir, la evitación es la respuesta más frecuente que tienen. Pero sobre todo yo te diría, lo que tenemos que tener más en cuenta es la desesperanza. O sea, esa persona que te habla ya sin razonar, que te habla solamente pensando que no tiene ninguna solución, que te está pidiendo ayuda sin pedírtelo, un poquito con la mirada o con ese tipo de comentarios, que necesitan un afecto extraordinario, pero que sobre todo lo que necesitan de verdad es atención especializada. Tú fíjate que, perdóname, que a veces la principal dificultad, Juanra, para diagnosticar una depresión profunda es que muchas veces confundimos esos síntomas con otros problemas psíquicos o con otros problemas psicológicos que pueda tener la persona. Y para ir cerrando, si te parece pertinente alguna frase, alguna reflexión. Perfectamente. Alguna frase, y también diría, cuidado que a veces estos intentos de suicidio suceden después de un cambio brusco en la vida del individuo, un proceso de divorcio, el fallecimiento de un ser querido, problemas económicos, enfermedad grave. Bueno, esa reflexión que siempre intentamos terminar un poquito a los demás, ¿no? Y terminamos. En este caso sería, cuando una persona sufre una depresión profunda, las ilusiones desaparecen y la desesperanza inunda su vida. En esos momentos no se puede razonar, ni tiene fuerzas para luchar. La mejor ayuda, además del cariño de las personas queridas, es proporcionarle el tratamiento que necesita a través de un buen servicio de salud mental. Gracias, María Jesús Alba Reyes. Buenas noches. Un abrazo enorme, Juanra.